Hoy quiero hablar de DNG Converter, que es un programa gratuito de Adobe que nos puede evitar tener que actualizar Photoshop para abrir ciertos archivos RAW. Explico primero el problema y luego vemos la solución. Supongamos que me compro una cámara nueva, que ya es mucho suponer en los tiempos que corren, pero bueno, supongamos que nuestra economía está lo bastante boyante para hacer este tipo de desembolso y nos ponemos a hacer fotos en RAW, claro, como mandan las buenas costumbres. Y supongamos también que tenemos una versión de Photoshop antigua o simplemente que no es la última, como esta que tengo aquí, que es Photoshop CS5. En tal caso nos encontraremos con que Photoshop no nos lee el archivo. Por ejemplo, tengo aquí un archivo RAW de la Sony RX100, que es una cámara relativamente nueva. Y si lo arrastro a la ventana de CS5, para que me la abra en cámara RAW, vemos que aparece un mensaje de error donde dice que el archivo parece provenir de un modelo de cámara que la versión de cámara RAW instalada no admite. Alguno puede pensar, ¿por qué pasa esto? Si a mí el CS5 sí que me abre otros archivos RAW, quizá incluso con la misma extensión que este archivo. ¿Es esto algún tipo de confabulación, complot contra mí? ¿El Cosmos me odia? Bueno, probablemente el Cosmos sí que nos odie, pero el motivo real es que los formatos RAW no son todos iguales, ni siquiera aunque tengan la misma extensión. Es decir, cada cámara tiene su propio ADN, digámoslo así. Por eso Camera Raw, que es la parte de Photoshop que abre los RAW, tiene una especie de diccionario de cámaras y si nuestra cámara no está en su lista, en su diccionario, no sabe cómo interpretar sus RAW y no puede abrirlos. Yo aquí en CS5 tengo Camera Raw 6.7 y por lo que hemos visto es evidente que la RX100, la cámara que ha generado el RAW que he intentado abrir, no está en su diccionario de cámaras. Para saber qué versión de Camera Raw necesito, puedo venir a esta web de Adobe que tengo abierta por aquí. Aquí se ve la dirección, aunque es fácil encontrarlo buscando en Google. Puedo venir a esta web y consultar en esta lista cada una de las cámaras y su extensión, cuál es la versión mínima de Camera Raw o de Lightroom que es necesaria. Aquí vemos que hay un montón de cámaras. Creo que actualmente, no sé si son 300 y pico o algo así. Cada cámara, pues han tenido que introducirla en Camera Raw. Si yo quiero buscar la RX100, pulso Control F, creo que es, ya tengo abierto aquí la búsqueda. Busco RX100 y me aparece aquí que la DSC RX100, que es la cámara que me interesa, efectivamente, formato ARV, se introdujo en Camera Raw en la versión 7.2 y en Lightroom en la versión 4.2. Dije antes que aquí en Photoshop la versión que tengo ahora instalada es la 6.7 me parece. Una forma de verlo es venir a preferencias RAW de cámara y aquí arriba me lo pone 6.7 y la versión que necesito, como me acaba de indicar esta página web, sería la 7.2. Si fuese una cámara muy nueva, podría ser que ni siquiera me saliera aquí la cámara que estoy buscando y que me tuviera que esperar 2 o 3 meses hasta que sacasen otra versión. Pero bueno, en este caso, como hemos visto, ya la han incluido, concretamente a partir de la versión 7.2. El problema es que si yo tengo CS5, no puedo instalar versiones de Camera Raw a partir de la 7. Lo que sea. En CS5 solo puedo usar Camera Raw hasta la versión 6.7, que como hemos visto es la que tengo instalada, y para versiones más nuevas tengo que pasar a CS6. Es decir, las versiones de Camera Raw no son así de vida alegre que van con cualquier Photoshop, sino que cuando se actualiza Photoshop a una nueva versión, las nuevas versiones de Camera Raw ya no sirven para Photoshops anteriores y entonces me aparece aquí el típico mensaje toca narices del simpático Windows 7. Es que estoy en un ordenador un poquillo antiguo que va como puede. Bueno, como decía, ya me he perdido. No puedo utilizar un Camera Raw nuevo en un Photoshop antiguo. Así que la gente piensa normalmente que no hay más solución que actualizar el Photoshop, que ponerme aquí CS6 para poderme poner Camera Raw 7.2 o más nuevo y poder finalmente abrir mi archivo. Pues bueno, resulta que hay otra opción que es utilizar este programa que he nombrado antes, el DNG Converter o DNG Converter de Adobe. Este programa es gratuito y este programa ni siquiera, o sea, no depende de la versión que tengamos, es independiente, incluso lo podría abrir sin tener Photoshop. Entonces, si nos descargamos el más reciente, lo que hará este programa será convertir nuestro RAW
si está ya contemplado en la lista esta que acabamos de ver antes, lo convertirá al formato DNG. El formato DNG es una especie de RAW estándar. Esto habría que explicarlo mejor, pero como ahora el tema no es el DNG, dejémoslo en que una de las utilidades que tiene es que nos permite abrir un RAW moderno en una versión de cámara RAW antigua, gracias a convertirlo, a cambiarlo de formato. La cosa funciona del siguiente modo. Vengo aquí a seleccionar carpeta y le indico en qué carpeta tengo los RAW que quiero convertir. En este caso ya la tengo indicada. Aquí debajo le digo que me guarde en la misma ubicación. Ya me va bien, aquí no hace falta cambiar nada. Y antes de empezar sí que vale la pena venir aquí a cambiar preferencias. Hago clic y revisar lo que tengo aquí. En el primer apartado, en principio, podemos dejar que convierta a la versión más moderna, en este caso 7.1 y posterior, aunque realmente no tengamos la 7.1. De todas formas, si nos diera algún problema haciéndolo así, podemos repetir el proceso, pero esta vez eligiendo, por ejemplo, cámara RAW 6.6 y posterior. En los formatos que yo he probado se puede convertir a la versión más nueva, aunque no sea la que tenemos, y la cosa funciona bien. Luego en vista previa, esto es el tamaño de la vista previa que va dentro del archivo, mediano, completo, no tiene gran importancia. Incrustar datos de carga rápida en principio lo marcaría, no es imprescindible, pero puede agilizar un poco más luego la forma de trabajar con el archivo. Utilizar compresión con pérdida es muy importante no marcarlo, porque si no el archivo resultante no sería un RAW, sería más bien una especie de super JPEG, pero ya de 8 bits, no de 12 o 14 como el archivo RAW. Es un formato, la compresión con pérdida en DNG es un formato interesante, pero no es lo que queremos en este caso. Así que no lo marcamos en esta ocasión. Por último, no marcamos incrustar RAW original porque no nos hace falta para nada. Bueno, acepto. Ahora le doy a convertir. Espero una cantidad de tiempo indeterminada porque este ordenador le costará un poquito convertir el DNG. Suerte que solamente es un archivo. Aquí dice que está procesando, está trabajando duramente, transfiriendo todos los bits de uno en uno del formato ARW al formato DNG. Convertido. Bueno, muy bien, felicidades. Puedo darle a aceptar si quiero hacer algo más o salir si ya he terminado. En este caso ya está. Vengo a la carpeta donde veo que me ha aparecido debajo del RAW, que no me abría, me ha aparecido este DNG. Este DNG ahora lo arrastro a CS5 y veremos cómo ahora sí que Camera Raw me lo abre y puedo trabajar con él y por supuesto, como he dicho, sigue siendo un archivo RAW. No he nombrado Lightroom, pero esto sirve igualmente para ese caso. Por ejemplo, si tenemos la versión de Lightroom 3.1 y necesitamos la 4.3, esto también lo indica aquí. Por ejemplo, sería Camera Raw 7.2 o Lightroom 4.2. En este caso, también podríamos convertir los archivos a DNG para no tener que actualizar o para casos donde vayamos a trabajar en otro ordenador con versiones del software más antiguas que las que tenemos en nuestro equipo. Ojo que nadie se líe porque Lightroom permite convertir a DNG. Lo que pasa es que si tenemos una versión que no entiende el RAW que estamos intentando abrir, tampoco va a poderlo convertir a DNG. Tenemos que ir, descargar la versión de DNG Converter más reciente y utilizar esa versión que suele actualizarse cada vez que se actualiza Camera Raw, utilizar esa versión para realizar la conversión. Bueno, eso es todo. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima.